Bienvenidos a la clase de los primarios. Vamos a hablar acerca del profeta Daniel. Vamos a hablar de Daniel y terminamos con las historias de Daniel. Y vamos a utilizar el material que ustedes han podido desarrollar con los niños. Pueden utilizar el libro de láminas, que es muy importante porque la historia de Daniel de esto empieza desde cuando Daniel tenía cerca de 80 años, cuando estaba al servicio de Medo-Persia. Pueden utilizar ustedes el libro de láminas o pueden utilizar los papers, es lo que, de acuerdo a tus posibilidades. Es bien importante tener las ilustraciones apropiadas para los niños de esta clase, ¿no? Estamos usando el mismo PowerPoint porque vamos a tocar algunos puntos importantes acerca de Daniel. Así que estamos en el eslabón de la adoración. ¿Por qué adoramos a Dios? O sea, parte de la vida de Daniel no fue solamente comer saludablemente, sino la adoración. Hay muchas cosas que tenemos que darnos cuenta acerca de Daniel. Es que muchas personas ven a Daniel solamente como una persona que se alimentaba apropiadamente. Pero Daniel era una persona que no solamente comía apropiadamente, tenía una vida bien íntegra, a tal grado que un rey mandó que adoraran a su Dios de Daniel, o sea, siendo un rey él. También vemos que Daniel sabía profecías, así que si queremos ser como Daniel, tenemos que abarcar todas las facetas. Daniel se alimentaba bien, era una persona que trabajaba correctamente, era una persona que realmente sabía profecías y era una persona que oraba, también una persona de oración. Pero no se queden solamente con la idea que Daniel oraba. Vamos a seguir trabajando con el cuadro, vamos a elegir Daniel, sus elecciones positivas, qué elecciones negativas tenía Daniel y qué imitaré. Eso hay que hacerlo con los niños, ellos deben decir las elecciones negativas. Positivas, negativas, si algo negativo tenía Daniel. Por lo que vemos, Daniel no tenía puntos negativos. Daniel oraba 3 veces al día, él se mantuvo leal a Dios a pesar de sus años y Dios protegió al anciano profeta, ¿verdad? Recordemos que Babilonia había sido conquistada por Medo-Persia y él había sido elegido entre los mejores del reino y aparte tenía 120 personas que estaban eran como senadores y diputados, podemos decir, eran ministros que le ayudaban al rey en todo el imperio. Pero Daniel sobresalía en inteligencia y por supuesto que Dios cuidaba a su profeta anciano. Así que, como en todas las épocas, había envidia, como lo hemos visto, así que ellos lo investigaron a Daniel, como le dijimos a los niños, investigaron su cuenta del banco, investigaron su casa, investigaron su familia y no encontraron que Daniel tenía absolutamente nada que podía acusarlo injustamente. Así que el único punto que hallaron en Daniel, que deben hallar en nosotros, es el asunto de adorar a Dios. Hoy día podemos decir a guardar el sábado. Daniel oraba solo a Dios, nosotros hoy día nuestro punto débil que tenemos nosotros como adventistas es que guardamos el sábado. Así que la gente no podía hacer nada contra Daniel porque no había hecho nada. Así que lo atacaron desde el punto de vista religioso, ¿verdad? Así que con astucia fueron donde el rey y le dijeron, te vamos a adorar a ti, vamos a sacar una ley donde tú eres un Dios por 30 días, conquistado Babilonia, eres un rey poderoso y nadie tiene que adorar otro Dios. Hay que pensar bien ante las buenas propuestas o las propuestas astutas que nos pueden hacer, tenemos que pensar en las consecuencias, ¿verdad? Darío vivía, era el rey y él estaba en un reino donde el rey no podía romper ninguna ley, el rey tenía que obedecer la ley, así que en Medo y en Persia no se podían quebrar y el rey aceptó, pero se olvidó de su fiel amigo Daniel, así que él continuó orando, ¿no es cierto? Sí, el rey no pensó en que Daniel no podía adorar a otro Dios, porque ya Daniel había dado un testimonio al rey de su fidelidad porque la Biblia nos dice la confianza
que tenía el anciano profeta con Daniel, así que con el rey. Así que ellos ya, Darío sabía realmente del Dios a quien Daniel servía. Pero Daniel pudo, le dijimos a los niños, le dije yo a los niños, Daniel pudo haberse escondido, puesto una cortina para protegerse y cuidarse, ¿no es cierto? Y por 30 días Dios hubiera hecho una excepción. Pero el profeta estaba seguro de que él tenía, Dios lo iba a proteger. No fue soberbio, fue humilde y él continuó orando en dirección a Jerusalén. Y la respuesta por qué él oraba no solamente porque daba las gracias a Dios, él oraba para que saliera el decreto, para que se construyera el templo donde Jesús visitaría cuando él naciera. Así que Daniel oraba por el cumplimiento de esa profecía que habían dado 70 años antes, y él ya decía, ya estoy viejito, yo quiero ver esa profecía que se cumpla. Así que los consejeros, después de firmado el rey, hicieron una trampa. Le dijeron, el que no adora 30 días al rey, que sea arrojado al foso de los leones, y el rey firmó. Así que esa misma gente que fueron a la casa de Daniel, al frente de la casa de Daniel, y cuando Daniel oró, no había fotos, así que si hubiera habido fotos, le hubieran tomado una foto al profeta. Automáticamente fueron donde el rey, dijeron, aquí hay alguien que no obedece y tú ya firmaste el decreto. El decreto dice que tú tienes que, sí, ¿quién ha sido? Ese fue Daniel. Y el rey astutamente se dio cuenta de que había caído en una trampa. Eso lo vimos las semanas pasadas, así que el rey trató de buscar una ley para proteger a Daniel, pero no podía, ni aún siendo él el rey, podía romper esa regla. Cuando ustedes tomen decisiones, tienen que pensar en las consecuencias. Así que el rey no le quedó otra que mandaron al foso de los leones, y entonces le dijo a Daniel con seguridad, el Dios a quien tú sirves podrá librarte de los feroces leones. Pues claro, todos sabemos cómo es un león. En el tiempo de Medo-Persia y de Babilonia, los leones no los alimentaban por muchos días, así que eran animales más feroces de los que podemos ver en un zoológico. Así que en cuanto una persona era arrojada, se lanzaban con la fuerza que ellos tenían y devoraban a las personas. Así que el anciano profeta no dijo maldiciones, él no maldijo al rey, no peleó con los soldados ni con los hombres, simplemente se dejó amarrar las manos y fue arrojado al pozo de los leones. Y el rey puso su sello, que era una señal de que nadie podía abrir ese foso. Y Daniel cayó donde estaba, olía a león. Es lo que hemos ido a un zoológico, sabemos cómo huele un león. Y los leones estaban hambrientos, pero el ángel de Dios protegió a este anciano profeta. Si tan solo pasaba una noche, automáticamente el decreto del rey podía revocarse. Así que esa noche el rey no podía dormir, estaba pensando en su viejo amigo. Creo que a propósito Dios no lo hizo dormir para que el rey pensara, meditara, ¿no es cierto?, en Daniel, en la experiencia como persona que había tenido con Daniel, que es muy importante las relaciones amistosas que tenemos. Y también el rey estaba evaluando los hombres que él tenía a su lado y sabía que esos hombres le habían dado una trampa. Así que en la mañana el rey no pudo dormir, y las personas que no pueden dormir se levantan con un dolor de cabeza. Él corrió y se fue a donde estaba el pozo y preguntó, ¿pudo realmente librarte de los leones? Y el anciano profeta respondió, sí, mi rey, Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones porque no he sido hallado en falta con Dios y contigo, mi rey. Era interesante que el rey Darío aprendió también quién era un profeta, un ángel, porque no he leído o no sé si las religiones paganas tenían ángeles o mensajeros, pero posiblemente Daniel explicó quién era un ángel. Automáticamente le dijo que el ángel que Dios había enviado le cerró la boca a los leones, y porque no había ninguna falta que Dios tenía y tampoco le había cometido contra el rey, porque él puso que él tenía que obedecer a Dios. El rey se alegró por eso, lo mandó sacar, y fue una sorpresa para los soldados que lo habían arrojado, para las personas que lo habían condenado, así que lo mandó sacar.
Y entonces ordenó el rey una nueva ley, porque el rey, a pesar de que él no podía romper las leyes, podía mandar a los soldados y le dijo, atrapen a esos que tuvieron esa mala idea. Y los arrojaron, dice, junto con sus familias, porque esa era la costumbre medo-persia. Dios no ordenó esto, era el rey que, furioso por lo que había ocurrido, así que lo atraparon y dice que la Biblia dice que fueron devorados antes de que cayeran al fondo. Quiere decir que los leones dieron unos saltos y se comieron a esas personas. Detrás de todo esto, por supuesto que estaba Satanás, tenemos que reconocerlo, ¿no? Ya que Dios no estaba, Satanás estaba enojado porque Dios estaba usando a Daniel para las profecías que nosotros como adventistas tenemos que leer. Así que tenemos que darnos cuenta de ese punto. Detrás de todo esto estaba Satanás, que usaba a estas personas para matar al anciano profeta, y no lo consiguió. El rey de Medo-Persia, el rey Darío, mandó un decreto a todo el reino de aquella época. Era el siguiente: que se adorara, que todas las personas adoraran al Dios de Daniel, porque el Dios de Daniel era el verdadero Dios. Así que Dios, así fue una forma de predicación, y muchas personas pudieron conocer al Dios verdadero. La historia de Daniel es un ejemplo de un estilo de vida que nosotros, los niños y adolescentes adventistas, debemos tener. Daniel fue muy responsable en su vida personal, tomó la mejor decisión, y es ser leal a Dios, a pesar de que él era un hombre prisionero. A pesar que él estaba en un palacio, él no era un hombre libre, era una persona era un cautivo, era una persona que había sido llevada como esclava, pero no era un esclavo que trabajaba en el campo, era un esclavo que trabajaba en el gobierno por su sabiduría y su preparación que él había recibido. Él cuidaba su cuerpo alimentándose con comidas saludables. Trabajaba 6 días, pero el sábado él descansaba. ¿No es cierto? A pesar de ser un ministro con mucho trabajo, él se dedicaba 3 veces al día a orar. Nunca se lo vio en fiestas donde reinaban las bebidas alcohólicas. Él no estuvo en la fiesta del rey Belsasar. Él nunca, ni en adoraciones a diferentes dioses, no estuvo en borracheras o en bailes sensuales. No se halló malos negocios, ni trampas, ni un trato injusto hacia ninguna persona. En su lugar, en su trabajo real, pudo enseñar a los reyes de Babilonia y a los reyes de Medo-Persia que el Dios a quien servía era el Dios verdadero. Hoy día somos llamados a ser embajadores de Cristo, como fue llamado Daniel. En el lugar donde tú te encuentres, tenemos que predicar que Jesús viene pronto. Algunas personas lo hacen con el pueblo, otros llegan a los palacios de gobierno, a los ministros, como lo hizo Daniel. Pero cualquier sea tu lugar, con gente rica, gente pobre, gente analfabeta, gente de la alta sociedad, ministros, diputados, cualquier sea lo que tú tengas que realizar, tú puedes predicar a esas personas de Jesús, como lo hizo Daniel. Y gracias a Daniel se salió un decreto donde todo el mundo tenía que adorar al Dios verdadero, ¿no es cierto? Y por supuesto que esto abarcaba el sábado, comer saludablemente, hacer bien su trabajo, no obedecer los 10 mandamientos. Así que todo eso abarcaba, y gracias a Daniel pudimos tenerlo. Daniel es más que una persona de oración. En la iglesia a veces lo encasillamos como una persona solo de orar, pero Daniel era una persona que cuidaba su cuerpo, daba un buen testimonio, tenía una conducta intachable, sabía profecías, predicaba a los reyes, y por supuesto era una persona de oración. Tenemos que imitar las cosas positivas que Daniel tenía. Que Dios nos ayude, y nos vemos en la próxima oportunidad.